Breve historia de la informática y los sistemas operativos. Saludos, como muchos de ustedes ya sabrán, antes de ser historiador soy técnico en informática y un humanista digital. Así que hoy hablaremos sobre uno de los inventos más importantes del siglo XX y XXI. Me refiero a los sistemas operativos, una especie de plataforma sin la cual nuestras computadoras o teléfonos inteligentes no serían más que pisapapeles o pedazos de circuitos y metal muy caro. Pero, ¿por qué? Bueno, si quieren saberlo, continúen viendo este video. Primero que nada, un poco de contexto tecnológico. ¿Qué carajos es un sistema operativo y cuál es su función? Para entenderlo, primero tenemos que saber de qué están formados nuestras computadoras o nuestros teléfonos inteligentes. En este caso, están formados a partir de tres elementos principales: el hardware, el software y el sistema operativo. Y un cuarto elemento sin el cual pues nada de esto tendría sentido, que es el usuario, quien utiliza el celular o la computadora. El hardware son todas las partes electrónicas y físicas, es decir, que puedes tocar, quemar, romper, destruir, no es que lo haya hecho antes, solo es un ejemplo, de tu dispositivo, tanto las internas, como puede ser el CPU, la tarjeta madre, la memoria RAM, el disco duro, o las externas, como es el monitor, la pantalla, el touchpad, el teclado, el mouse, el gabinete, la cajota esa donde están metidas todas las partes internas y que mal llamamos CPU, las bocinas, la impresora, la cámara web, etc. El área de hardware es todo un tema. Podemos hablar de él desde diferentes perspectivas, tanto si se trata desde partes internas como externas, o si se tratan de dispositivos de entrada, es decir, dispositivos que sirven para ingresar datos dentro de nuestra computadora, ya sean de texto, posición, sonido o imagen, como lo puede ser un teclado, un mouse, un micrófono o una webcam. Si se trata de un dispositivo de salida, es decir, aquellos que sirven para sacar información de la computadora, ya sea en forma de texto visible o impreso, sónico, mecánico, etc., como lo podría ser un monitor, unas bocinas, unos audífonos, impresora, ya sea de texto o 3D, o incluso movimiento de piezas robóticas, aunque bueno, en la historia de la robótica ya lo haremos en otra ocasión. Y finalmente, los dispositivos de entrada y salida, es decir, que pueden tanto recibir información como mandar información. Entre ellos tendríamos, por ejemplo, el touchpad de tu celular, los manos libres, es decir, audífonos con micrófono, las memorias USB, los CDs, los micro SDs, DVDs, discos duros, etc. El software, por su parte, son todos los programas o aplicaciones que podemos utilizar en nuestra computadora o smartphone, desde el buscaminas, la calculadora, los programas de oficina como Word, Excel, PowerPoint, los navegadores de internet, programas para dibujar o diseñar, programas para grabar audio o video, etc. Programas que pueden servirnos para hacer cualquier tarea mucho más fácil, rápida y efectiva, ya que en la informática todo es posible. Y al final, en la informática lo que más queremos es hacer el mayor trabajo con el menor esfuerzo y tiempo posible. ¡Ay, qué bonita es la informática! La ciencia de los flojos. Pero bueno, prosigamos. Pero si ya tenemos el hardware y el software, es decir, los programas, ¿por qué no nos bastan estos para que mi computadora o celular funcione? Bueno, ocurre que los programas están escritos en algo llamado lenguajes de programación, una serie de instrucciones basadas en palabras claves, generalmente basadas en el inglés, como en fórmulas matemáticas, que mediante sus algoritmos, es decir,
reglas o indicaciones de qué hacer, dan como resultado todo aquello que podemos ver y percibir en nuestro ordenador, desde las imágenes, los sonidos, los juegos, etc. Ahora, todos estos lenguajes de programación pueden ser muy distintos entre sí y el hardware puede no entender un lenguaje u otro. Por ello, es necesario el sistema operativo para traducir un lenguaje de programación hacia algo que nuestro hardware, es decir, nuestra parte física de la computadora, puede entender. Los sistemas operativos vendrían a ser el puente de comunicación entre el hardware, es decir, la parte física del PC, el software, los programas o aplicaciones, y el usuario, que finalmente es el que utiliza las aplicaciones. Vendría siendo, en otras palabras, la plataforma sobre la cual es posible instalar los programas. Es quien interpreta los diferentes lenguajes de programación como si se tratara de un traductor y lo transfiriese o traduciese al hardware de nuestra computadora. Pero, al igual que hay traductores que solo conocen ciertos idiomas o lenguajes y pueden traducirlos hacia otros, no todos los sistemas operativos pueden interpretar todos los programas, ya sea por una cuestión de que no se cuenta con el hardware, es decir, las piezas electrónicas o de procesamiento necesario para eso, o bien simplemente porque los programas no están escritos para tal sistema operativo en particular. Es por eso que no puedes jugar un videojuego más que en la consola para la que está diseñada, porque el juego está escrito en un lenguaje específico para ser interpretado por tu consola en particular. Claro, a menos que utilices un emulador, el cual lo que básicamente hace es traducir el lenguaje de programación en el que está escrito el juego al sistema operativo que tú estás utilizando, para que pueda interpretarlo y pueda relacionarlo con el hardware de tu computadora. Si utilizas emuladores para jugar juegos de consolas, seguro te habrás percatado de que la experiencia de juego no es exactamente la misma, ya sea o porque tu computadora no tiene exactamente los mismos requisitos de hardware, o a veces, irónicamente, porque lo supera. Digamos que es como si tú intentaras hablar con un neandertal, un chimpancé o un delfín. Tu computadora a veces es demasiado potente para poder emular juegos muy antiguos, y esto es algo bastante común. Si te interesa este tema de los lenguajes y la comunicación, de hecho tenemos algunos videos en nuestro canal que podrían interesarte, mismos que te dejaré en la descripción y en las estampas al final del video. Pero bueno, dejando de lado el contexto tecnológico, ahora sí pasemos a hablar sobre el contexto histórico, que dio pie al origen de las computadoras, el sistema operativo y el software. Y esta historia, como la palabra femenina que es computadora, comienza con una mujer, Ada Lovelace, matemática que a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, trabajaría en el desarrollo de una máquina analítica, una especie de calculadora que utilizaba mecanismos móviles y de vapor para funcionar, y que ya empezaba a cumplir más o menos con las características de lo que serían las futuras computadoras. Ada fue una de las primeras personas en crear diferentes algoritmos y programas que podían ser interpretados por la máquina analítica para cumplir funciones al punto tal de que creía que esta máquina sería capaz de procesar más que solo números u operaciones, sino que incluso sería capaz de hacer cosas más allá, no sé, incluso producir música, por ejemplo. Pero al final, la falta de financiamiento hizo que la máquina analítica jamás pudiese llevarse a cabo, además de que había formas más baratas de hacer los cálculos en aquellos tiempos que usar programación. ¿Cómo qué? Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué la palabra calculadora en el español es femenina y no decimos normalmente calculador? Bueno,
Ocurre que durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el trabajo de calculadora era un trabajo tomado principalmente por mujeres. Es decir, ellas eran las que hacían y verificaban los cálculos necesarios cuando estos se los pidiesen. Las calculadoras, como hoy las conocemos, aún no existían. Si bien habían calculadoras mecánicas parecidas a una especie de máquina de escribir que permitían hacer cálculos relativamente complejos, al final era más fiable la cabeza de estas mujeres y sus rápidas manos al hacer los cálculos que confiar en esas calculadoras mecánicas. Además de que por ser mujeres se les podía pagar mucho menos y hacerlas trabajar mucho más. Lo lamento, chicas, pero así estaba la cosa. A mediados del siglo, en plena guerra mundial, surgirían, ahora sí, las computadoras con la intención de hacer cálculos y resolver problemas cientos o millones de veces más rápido de lo que lo podría hacer un humano, tales como la máquina universal de Alan Turing para descifrar el código Enigma, o enormes supercomputadoras que ocupaban prácticamente una habitación entera y que para funcionar ocupaban muchísima electricidad para resolver cálculos que un ser humano podría tardar siglos en realizar, pero que con estas máquinas en cuestión de horas o días era posible. Aunque, viéndolo un poco ya en perspectiva, nuestro celular, por más simple que sea, podría resolver esos problemas en una cuestión de segundos. Pero la verdadera revolución de los computadores y lo que permitiría que estos llegaran a las personas y que las mismas personas fueran capaces de crear software, es decir, programas o juegos para que se dieran todas aquellas cosas divertidas que pasaron en los 80s y los 90s, se dieron principalmente gracias a personajes que seguramente la mayoría de ustedes deberían conocer. Por un lado, tenemos a Bill Gates y a Tim Peterson. Por otro, a Steve Jobs y Steven Wozniak. Y finalmente a Richard Stallman. Hubieron otros desarrolladores más, pero estos son los que tendrían mayor impacto hasta nuestra actualidad. En los años 80 había muchas compañías dedicadas al desarrollo de hardware para computadoras, pero muy pocas dedicadas de lleno al software, y esto era porque cada software debía ser diseñado de manera muy particular para cada hardware en específico, bajo lenguajes de programación muy complejos. Sin embargo, los sistemas operativos de Microsoft, el de Bill Gates, Apple, de Steve Jobs, y GNU Linux, de Richard Stallman, cambiarían la relación de los usuarios con las computadoras, haciéndolo mucho más fácil, amigable o entendible. Comencemos por la historia que casi todos sabemos. A finales de los 70s y principios de los 80s, dos jóvenes trabajaban en un garage tratando de crear una computadora para la gente común. Bueno, en realidad el que trabajaba más era Wozniak, no Jobs. Él se dedicaba más, ¿cómo podríamos decirlo? A el marketing, a vender el producto. Con sus computadoras, la Apple I, la Apple II y posteriormente el Macintosh, lograrían hacer llegar sus computadoras hasta la gente común. Ahora, la historia que algunos conocen, la de cómo Bill Gates y pues básicamente le compró su sistema operativo MS-2 a Tim Peterson por una miseria, y luego, tras modificarlo un poco, lo vendería a IBM, el cual sería el productor de computadoras más grande de la época, pero lo haría manteniendo los derechos sobre el propio sistema y el software, haciéndose inmensamente rico en el proceso, ya que en aquel tiempo los productores de computadoras creían que la gente compraba las computadoras no por el software, sino por el hardware, y que el software pues realmente daba para menos. Gran error de IBM, y también gran error de Peterson, pero ¿cómo iba a saberlo?
Y ahora le toca el turno a quizá el menos conocido de la lista, Richard Stallman, el principal difusor y promotor del software libre y GNU Linux, un sistema operativo multiusuario, multiplataforma y multitarea, pensado para ser distribuido de forma libre o gratuita, es decir, sin cobrar por el mismo, y que cada usuario, si así lo desease, retribuyese mediante donaciones al creador de cada programa, o software o aplicación en particular, que todas fueran hasta cierto punto libres y que cualquier persona pudiera cargar los programas que necesitase a su computador. Durante los siguientes años, todos los diseñadores de software y de sistemas operativos se dedicarían a robar y modificar las ideas de unos y de otros para tratar de crear la mejor experiencia para el usuario, para que cada vez más éste tuviera que saber menos de computación para poder utilizar una computadora. Así Jobs le robó, por ejemplo, la interfaz gráfica y el ratón a Xerox para su Macintosh o Mac. Gates, por su parte, le robó a su vez la interfaz de usuario a Jobs y a Apple para su Windows. Y ya más centrado en el siglo XXI, Google tomó prestado el sistema operativo de Linux y le robó un poco de su diseño a Apple para desarrollar su sistema operativo Android, que todos conocemos y que la mayoría de ustedes utiliza el día de hoy en su celular. A la fecha, tenemos cientos de sistemas operativos, pero todos cumplen básicamente con la misma función: ser el puente de comunicación entre usuario y software, entre el software y el sistema, y entre el sistema y hardware del computador. No importa si tu computadora es una Mac, con Windows, o Linux, o una consola de videojuegos de última generación, todas básicamente se manejan bajo los mismos principios. Los sistemas operativos vinieron a facilitar no solo el manejo de las computadoras para los no expertos, sino que también dieron pie al desarrollo de software de todas partes del mundo, y que así se pudieran crear tanto juegos como aplicaciones para realizar todo tipo de cosas. Todo gracias a el uso de lenguajes de programación más sencillos que los planteados específicamente para cada hardware en particular, y que los sistemas operativos eran los encargados de traducirlos y interpretarlos de manera más sencilla. ¿Te ha parecido interesante esta parte de la historia de la informática? ¿Qué desconocías del tema? ¿Te habías dado cuenta de todas las partes que necesitas para que tu computadora, celular o equipo de cómputo funcione? ¿Qué sistemas operativos utilizas en casa? Házmelo saberlo en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor denle un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, ciencia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!